Cordial saludo, tutor y compañeras, espero se encuentren bien. Bueno, vamos a hablar de la ruralidad desde el concepto de Hubert C. Grandmont, que habla como relación de campo-ciudad como ejército industrial de migración de los pobres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a comienzos del siglo XX, pues también el intercambio de desigualdad pues ocasiona una migración de los pobres hacia las ciudades por conformar como ese ejército industrial de reserva, ocupando grupos sociales relacionados con la industria y en el campo, que no puede pensarse de manera diferente a la ciudad por la misma necesidad. Entonces nace un concepto de nueva ruralidad que desdibuja esos límites, como que ya no está esa dicotomía de esa división de la ciudad y del campo, ¿sí? Entonces también se crea una urbanización difusa que plantea primero una nueva ruralidad que tiene un significado polisémico. Primero, ¿dónde surge? ¿Por qué se retoma? ¿Por qué se retoma? Enfoques y cuáles son los problemas más abordados. El término ruralidad también viene como ese conjunto de la vida en el campo, si bien se organiza en torno a las actividades agrícolas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues hay unos estragos o unas causas de que deja la guerra, unas secuelas. Entonces, causan una creación en los organismos de desarrollo que pasan de estudios agrarios enfocados al problema de tierras y de la producción de los estudios agrarios. O sea, se enfocan más en la producción de estudios agrarios, ¿sí? El desarrollo rural y en ese momento están las organizaciones de las cuales hablo, son la ONU, la UNESCO y el Banco Nacional del Fondo Monetario y la FAO. Bueno, en la década del 80 se ve, por ejemplo, el tema de la ruralidad y lo retoma el autor Bartolomé en 1996, página 38. Dice que rebasa el marco de la producción agropecuaria para abarcar todo tejido económico social comprendido desde un conjunto de actividades muy diversas. Él habla de la agricultura, de la artesanía, de la pequeña y mediana industria y del comercio y de los servicios. Edgar Morin, por ejemplo, cita esos viejos ideas dominantes de los políticos, de las políticas públicas, o sea, dice que una es la existencia de una contradicción inherente entre el campo y la ciudad, o sea, una contradicción que básicamente habla de ese atraso frente a la ciudad y la dinámica moderna. Y la otra que dice que el campo era y debía ser un lugar exclusivo, o sea, todo lo contrario. Al campo se le debía dar prioridad, ¿cierto? Debería ser el sector primario. Esta idea peregrina por muy difundida que sea, bueno, se le difunde esa idea a los campesinos, ¿sí? Pero no es lo que se asemeja a la realidad. Bueno, por ejemplo, Oliva y Camero 2002 lo ponen como la, lo plantean como rusticidad, o sea, que se permite disfrutar de las poblaciones rurales en todas las comodidades propias, o sea, que las poblaciones rurales empiezan a tener agua, luz, bueno, todo ese tipo de cosas que son necesarias para cada uno. Mutaciones en los espacios y los roles causan como que esa agricultura comparta cada vez más el espacio, ¿sí? O sea, esa mutación, o sea, esa unión, pues causa que convivan más y pues lo que decía también el profesor en la actividad, lo de la gentrificación y la valoración de las tierras. Entonces, un proyecto a futuro, ¿cierto? Desde la ruralidad en América Latina habla como esa falta de voluntad en las políticas, o sea, las políticas de fomento son absolutamente ineficientes y básicamente la agricultura moderna abastece ese mercado nacional e internacional. O sea que el mercado nacional no compite con esos mercados porque esos mercados se lo van a absorber, los van a absorber, ¿sí? Y pues, por ejemplo, acá, pues vamos en los 80 decían los autores, y en Chile fue como en el 60 fue antes. Bueno, esas políticas neoliberales, que es básicamente lo que estamos hablando, hablan de ese estructuralismo en los años 80 que comienza en Chile y termina sigue con los otros países. Por ejemplo, acoge, o sea, como políticas para los cereales, la ganadería, los subsidios, por ejemplo, para la productividad, la soya, la caña, todo esto. Sin embargo, ese concepto de ruralidad se extiende y se agotan primero las visiones neoclasistas y marxistas
O sea, hay un intercambio desigual, relación de campo-ciudad, ejército industrial de reserva, que es lo que dice, por ejemplo, bajo la influencia marxista. Eso es lo que dice la teoría de la dependencia. Y ahí está, por ejemplo, el estructuralismo de la CEPAL. ¿Sí? Que tiene la CEPAL. Bueno, hablando más sobre la globalización, hablamos de una nueva relación de campo-ciudad. Esa es la globalización. Habla de una profunda ruptura del periodo del desarrollo del capitalismo anterior. O sea, ya el modelo de que solamente la ciudad era la que importaba, era la que aportaba, no, ahorita ya se ve con el cambio climático, incluso actualmente. Y en ese tiempo el desgaste del recurso era masivo. Entonces, para poder fortalecer lo que había dejado la guerra, pues ellos tenían que generar políticas que estructuraran nuevamente, pues a conveniencia de ellos, finalmente, ¿no? Entonces dice que eso es una exacerbación de un modelo de desarrollo depurador y excluyente. Y dos, habla de un modelo sustentable. O sea, el primero habla de una exacerbación al modelo de desarrollo, o sea, mejor dicho, el consumo total, la globalización total, y el otro de un modelo sustentable, que es como amigable al medio ambiente y con el hombre, con el ser vivo. Eh, por ejemplo, esas instituciones supranacionales mantienen un rol muy activo en la planeación de la economía, que era lo que hablábamos ahorita. Los aspectos dados de la nueva ruralidad, básicamente, bueno, en la globalización encontramos las condiciones sociales que establecen las bases para el capital, ¿cierto? El consumo globalizado y finalmente esos puntos de vista políticos y teóricos que masifican el consumo por medio, por ejemplo, Microsoft, las telenovelas, las intervenciones humanitarias, el Hollywood, bueno, que básicamente, o sea, bueno, las Naciones Unidas intervenciones humanitarias realizadas bajo su nombre. O sea, todo esto, toda esta globalización tiene que transmitirse pues por medio de todo este consumo. Si hablamos por ejemplo, de las palabras de, la palabra globalización, él lo pone como el autor, ¿sí? Hoshin Hirsch, en el texto, ¿qué es la globalización? Lo pone como que con frecuencia, ¿cierto? Se vuelve un fetiche, es decir, la palabra tiene algo en común, ¿sí? Pero tiene algo oculto. O sea, que globalización lo pinta como algo bueno, como algo éticamente bien hecho, porque para que una sociedad crezca, para el desarrollo, sí, pero también tiene un poder oculto que agita al mundo, que es lo que dice él. Ese poder oculto describe algo así como cómo se entrelazan esas esperanzas de las personas con, con ese consumo masivo que pues en muchos sectores causa es pobreza. Sin embargo, la creencia de la formación de una sociedad mundial pacífica y humana habla de racismo, habla de nacionalismo, habla de fundamentalismo, ¿sí? Y básicamente esos factores influyeron y ellos se beneficiaron de estas organizaciones para, para volver a surgir, ¿cierto? Eh, Esto ocasiona despliegues y formas migratorias masivas, que es lo que se está viendo ahora. Eh, bueno. Bueno, los modelos de sociedad y desarrollo global habla de las nuevas tecnologías, de la caída de la Unión Soviética y de esa globalización de Estados Unidos con las nuevas políticas y las organizaciones que vinieron detrás. La ONU, ¿cierto? Que básicamente es como, se puede entender como una generalización del modelo de consumo capitalista, o sea, de cómo ellos tenían que consumir, de contener ese modelo de consumo capitalista, pero pues con las políticas de ellos. Sí, también puede entenderse, bueno, básicamente la globalización es igual a capital, ¿sí? Esa nueva ruralidad, que no lo mencioné anteriormente, hablaba, era de eso, de cómo o sea, en pocas palabras, la ciudad llega al campo, pero por ese mismo problema y esa misma crisis de falta de mano de obra, alimento, todo esto, ¿sí? Entonces ellos tienen que buscar políticas que beneficien a parte y parte. Eh, el tema de las vías y de desarrollo, pues aquí en el país, casi siempre.
pues en esa época eran las vías férreas, ¿sí? Y creo que hay un nacimiento también de los sindicatos y todo en el país y de muchos movimientos, por ejemplo, de lo que era las regiones bananeras, la United Fruit Company. Bueno, en ese momento, aquí estábamos muy atrasados para muchas de estas políticas y ellos estaban en guerra o se estaban levantando de una guerra, entonces necesitaban reestructurar todo ese, pues todo el sistema agrario y rural, ¿cierto? Y urbano pues para que empezara a haber un desarrollo social. Bueno, para finalizar, tocando un poco el tema de la clase, en el ámbito rural hay diferencias, o sea, lo rural es el campo. Yo comprendo que lo rural es el campo, desde niño me criaron con que lo rural es el campo y pues normalmente los jóvenes y niños y adultos tienen o tenemos unos roles diferentes en el campo, o sea, podemos ordeñar, podemos cosechar, podemos hacer, sí, porque pues se crece como con una perspectiva diferente de la ciudad. A diferencia de las ciudades, pues por ejemplo, los roles de los niños son otros, los adultos están trabajando, las casas son otras, la diversidad fisiológica tanto allá como acá es diferente, incluso fisiológicamente las personas cambian su contextura y todo por el mismo trabajo. Eso en cuanto a las diferenciaciones ocupacionales ambientales, ¿sí? Pues espero que haya sido de su agrado la, la participación y muchas gracias por escuchar.